Señor, gracias por este día, gracias por esta noche. Gracias por tu gran fidelidad, Señor. Gracias por ese amor inagotable. Gracias, Señor, porque nuestras vidas, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, Señor, dependen de una cosa y de una sola cosa, y es tu amor, tu fidelidad, Señor. Gracias por esto. Señor, te ruego que estés entre mí y mis hermanos, Señor, que tu Espíritu sea hablándoles a ellos. Quítame del medio a mí, Señor. Escóndeme en tu cruz. Háblales, Señor, háblales de cuán profundo es el pecado del hombre, Señor, pero cuán profundo y cuán grande es tu amor, Señor. Entonces estamos a tu merced, en tus manos, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Perdón, Omar, perdón. Muy bien. El libro de Jueces. No tengo estas dos pantallas. Este es el mapa del sermón. Vamos a ver generalidades del libro. Después de esas generalidades, vamos a ver la estructura del libro. La estructura del libro es bastante importante. Necesitamos entender cómo se va desarrollando la historia de los jueces para poder dar 3 pasos hacia atrás y no clavarnos en cada juez, sino ver el panorama completo y la enseñanza de todo el libro. Entonces es importante ver bloque a bloque la estructura del libro completo, para después encontrarnos con la necesidad. Ojo, esta palabra la uso muy intencionalmente. La necesidad de un mejor juez, la necesidad de alguien, de un mejor libertador, o alguien que no esté sujeto a lo que los jueces que nosotros vamos a ver estuvieron sujetos, para entonces preguntarnos qué vamos a hacer con esto. Entonces vamos a empezar. Perdón. Generalidades. La autoría de este libro está entredicha. No sabemos a ciencia cierta quién escribió este libro. Hay quienes apuntan hacia Samuel por ciertas pistas que tenemos en la escritura. Estas pistas están en frases como: en ese entonces no había rey en Israel. Cuando nosotros vemos repetidamente esta frase durante todo el libro, nos hace pensar que el autor está escribiéndolo, o narrándolo, o compilándolo, como quieras verlo, desde una época en donde ya había un rey. Ojo, esto solamente es una pista. No quiero ser dogmático con esto. Simplemente es una pista que nos señala hacia Samuel. Esto nos apunta a que mínimo estamos hablando del 1050 antes de Cristo, 1000 años 50 antes del Señor. Jueces habla de que cierta nación llamada los jebuseos todavía se ubicaban o controlaban la área de Jerusalén. Nosotros por 2 de Samuel sabemos que David fue quien expulsó a los jebuseos de esta ciudad. Entonces, nosotros tenemos que ir como apuntando hacia una persona que estuvo después del reinado de Saúl, pero antes del reinado de David. Y esto nos empuja o nos señala hacia un Samuel. Entonces, esto solamente es las generalidades. Si a ti te gusta como este tipo de datos, apúntalo. Si a ti no te gustan este tipo de datos, pues espérame tantito. El periodo abarcado de este libro es de alrededor de 332 años y va desde el fallecimiento del último anciano o líder que estuvo a la par de Josué hasta el momento en donde que Saúl es ungido. Estamos hablando de alrededor de 332 años. Porciones clave. Si tú después de esta reunión eres un amor. Gracias. Espero no tirarlo. Si tú quieres leer Jueces y entender Jueces, por favor, lee una y otra vez el capítulo 2. Ese capítulo es la clave de todo el libro. Si tú entiendes, si tú logras como sacar la esencia del capítulo 2, vas a sacar la esencia de todo el libro. Es el bosquejo de todo el libro. Y
versículo 25 de capítulo 21, es esta frase de que en aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta tonalidad es bien importante en todo el libro. Ahora sí, vamos a entrar a la estructura del libro. Vamos a dividir el libro en 3 partes. La primera de ellas es la decadencia de Israel. Vamos a recordar la semana pasada en donde vimos a un Josué en el liderazgo del pueblo, en donde victoria tras victoria cumplían la palabra de Dios. Y obediencia tras obediencia Dios les bendecía y Dios les daba eso, victoria. Y Josué fue conquistando cada una de las zonas de la tierra que Dios le prometió a su padre Abraham. Cosa que tú tienes fresca porque estamos estudiando Génesis los domingos. Entonces, a partir de que Josué se retira del liderazgo y se despide del pueblo, no se nombra un nuevo líder. Aquí necesito empezar a hacer ciertas como comentarios para pulir tu perspectiva de jueces. Los jueces, Sansón, Jefté, Gedeón, Ahot, Otoniel, quien nombres, no son líderes de Israel que subsecuentan a Moisés o a Josué. No son los héroes de la historia, son abortivos de la historia. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces, cuando muere Josué y muere el último de los ancianos que lideró con él, empieza una decadencia en Israel que es narrada en capítulo 1, del 1 al 36. Y después el fracaso total de Israel narrado en capítulo 2 con el juicio de Dios. La segunda parte es el ciclo de los jueces, en donde se levanta, el pueblo de Israel desobedece a Dios, le da la espalda, va pos ídolos o en pro de ídolos, empieza a alabarlos, a adorarlos, y Dios les entrega, como prometió en Deuteronomio, a esclavitud y a estar sumisos a sus enemigos. El pueblo de Dios clama y Dios responde. Y responde levantando a un juez. Al levantar este juez, libera al pueblo y el pueblo tiene un periodo de paz. Pero no es un periodo muy largo. De hecho, el periodo más largo me parece que es de 40 años. Y aún así el pueblo acaba yendo otra vez en pro de ídolos y en pro de las religiones de los pueblos que él mismo, el pueblo, no había sacado, no había expulsado, no había exterminado. Entonces a esta parte, a la segunda parte, al grueso del libro, le vamos a llamar el ciclo de los jueces y va desde el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 16, versículo 31. Y la tercera parte es realmente ya la depravación total de Israel. La tercera parte es una parte que muchos ignoramos porque no hay un caudillo al frente, no hay un Sansón con una gran fuerza, no hay un Gedeón probando a Dios, no hay un Jefté con un voto que es peligroso para su familia. Simplemente hay pecado, hay depravación, hay un pueblo que literalmente está haciendo lo que bien le parece sin consultar a Dios y haciendo las cosas como si lo consultase. Entonces esta tercera parte tiene tres subpartes que les vamos a llamar la depravación de Israel por su idolatría, la depravación de Israel por su inmoralidad y la depravación de Israel por su guerra civil. Entonces, por favor acompáñame a Jueces capítulo 2, versículo 1. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim,
y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Dios está dándole la advertencia al pueblo de lo que iba a pasar. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Llorar. Llorar. Ojo, necesitamos empezar como a notar el compromiso del pueblo para ver más adelante cómo Dios les salva o Dios les redime de esto. Pero Dios les hace una advertencia y el pueblo reacciona llorando. No hay una nota de que se arrepintieron, no hay una nota de que clamaron por un liderazgo, no hay una nota de que clamaron por la ley, porque les enseñaran la ley. No, simplemente lloraron y dijeron, este lugar se va a llamar Boquim, porque ahí lloramos. Después, versículo 6 al versículo 10, hay una nota en donde narra la muerte de Josué y de su liderazgo. Y el versículo 11 empieza a hablarnos que ese llanto no fue efectivo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La tarea que tenía cada una de las tribus, en cada una de las zonas que repartieron en Josué, era expulsar a las naciones que sobraban. Muchas personas se preguntan, oye, ¿y por qué Dios no dejó que Josué expulsara a la totalidad de las naciones para que toda la tierra quedara limpia? Nosotros vamos a ver el porqué al final de este capítulo. Pero si hay una instrucción en Josué, una instrucción que se intenta cumplir en capítulo 1 de Jueces, de expulsar a estas naciones de cada una de las zonas, de cada una de las tribus. Y nosotros podemos ver cómo las tribus se hacen fuertes delante de estas naciones y en vez de exterminarlas, ellos dicen, ¿sabes qué? Vas a ser mi tributario. No los expulsaron, no los eliminaron, empezaron a negociar con ellos. Empezaron a decirles, ¿sabes qué? Cada año tú tienes que darme tributo a mí porque soy más fuerte que tú. Y ahí empezamos a ver una tendencia de cómo ellos empezaron a olvidar a su Dios. Empezaron a olvidar quién les daba la victoria y empezaron a hacerse ellos los victoriosos. ¿Sabes qué? Tú vas a ser mi tributario ahora. Y por eso, por esa desobediencia, Dios los entrega, como vimos el domingo. Dios quita su mano. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Este es un dolor, o esta es una conducta muy repetida, no solo en el pueblo de Israel, sino en nosotros. Cuando tú empiezas a adorar a algo, no creas que en ese instante dejaste a Dios. El primer paso es dejar a Dios y cualquier cosa que se te cruce va a ser digno de tu adoración ahora. Y eso es lo que hacen el pueblo de Israel. Abandonan a Jehová y adoran a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Marca eso, ya no pudieron. Ellos en capítulo 1 estaban regordeándose de que ellos habían hecho tributarios a esas naciones. Pero ahora en desobediencia Dios dice, ¿sabes qué? Ya no cuentas conmigo. Ya no cuentas conmigo. Y ellos ya no pudieron con sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Marca eso, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Por favor, hermano, no cedas ante la tentación de juzgar a Dios y decir, qué mala onda Dios. No manches, eso de como vender a tu pueblo, brother, estamos hablando de que Dios había prometido algo desde Deuteronomio. Dijo, ¿sabes qué? Si tú me obedeces, estas son las bendiciones. Pero si tú te apartas de mí, si tú me das la espalda, esto es lo que vendrá contra ti.
y por amor a su nombre, Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice. Pero Dios no deja de ser Dios. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Aún en la ira de Dios, Dios muestra su misericordia. Ahí en medio de su juicio, Dios muestra misericordia. Aún ahí en medio del pecado de su pueblo, de la traición de su pueblo, Dios no derrama toda su ira. Dios guarda misericordia para su pueblo. Dios guarda misericordia y levanta jueces. Y estos jueces liberan a su pueblo. Pero fíjate que dice el 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron ¿qué? Tras dioses ajenos, a los cuales ¿qué? Adoraron. Más adelante, con Gedeón hablar, bueno, búscalo en tu casa. Se registra e Israel se prostituyó de nueva cuenta. Israel fue a adorar a otros dioses, prostituyéndose, dándose a otros dioses. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era ¿qué? Movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero ¿qué pasa? Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Cosa que se cumple. Aún en la época de los reyes batallan con estas naciones. Tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y esta es la razón de la que te hablaba. Para probar con ellas, estas naciones sirven a Dios si procurarían su pueblo o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esta razón, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Esto es Jueces. Todo lo que acabamos de leer, de hecho, parece prédica, no hay mucho comentario que hacer al respecto. Esto es Jueces y este es el ciclo de los jueces. Hay un tiempo en donde Israel sirve a Dios, tiene paz, pero no pasa mucho tiempo hasta que llega el pecado y la idolatría. No pasa mucho tiempo antes de que aparezca nuevamente esta frase: e Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La pregunta de cualquier persona que le guste como hacer preguntas es: ¿pero qué tan malo? ¿Qué hicieron? Mi respuesta corta es: brother, la Biblia basta que la Biblia diga que hicieron lo malo para que te imagines lo peor. Pero si quisieras ver, acompáñame a Salmo 106, versículo 34. Este salmo es un comentario al Antiguo Testamento. Si quieres como hacer una marca ahí, este salmo abarca la historia de Israel en pequeños versos, en pequeñas frases, hasta la época de los jueces. Y en el versículo 34, justamente después de hablar de Moisés y de cómo él deja el liderazgo, dice esto: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron ¿qué? Sus obras.
Si hubiese un Pablo en ese entonces, les diría, ¿sabes qué? Tú te conformaste al mundo. ¿Sabes qué, pueblo de Israel? Tuviste e imitaste e hiciste tuyo. Y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y aquí está una nota de balance que te va a recordar a este domingo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esto es lo que tú te debes de imaginarte cada vez que Jueces te dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Lo abandonan a Él, buscan cualquier otro ídolo, y lo que diga eso, hacen. Ojo, apenas estamos en la etapa descriptiva del sermón. Pero si empiezas a ver una similitud con tu vida, aguántame, espera, porque sí hay algo que aprender de todo esto. Cada vez que el Señor habla a Israel y les dice acerca de, se presenta ante ellos, dice, yo Jehová, quien te sacó de Egipto. Cada vez que Jehová o Dios se presenta ante Israel para llamarle la atención, para decir algo, a lo largo de todo el libro de Jueces, Él se presenta así: yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Yo soy tu Dios, el que hizo esas grandes maravillas. Yo soy. Y esa frase, el que te sacó de Egipto, debería de remembrar en cada una de las personas que la escucharan la salida de una de las potencias o de la máxima potencia de aquel entonces, de todo el pueblo que era su esclavo. Un mar abriéndose, como durante 40 años sobrevivieron en un desierto, y maravillas como esta. Debieron recordar cómo un río se detuvo para que ellos pasaran. Deberían de recordar las historias de sus padres cuando les hablaran de una ciudad completa cayó por el simple sonido de trompetas. Esas maravillas deberían de recordarse cuando Dios dice, yo soy el que te sacó de Egipto. Yo soy el que te sacó de Egipto. Pero después viene una advertencia o un reclamo por parte de Dios. Pero me dejaste, me abandonaste, me diste la espalda. Y es por eso que estás aquí. Ahora bien, esto se repite una y otra vez. Y realmente lo puse en un círculo. Lamentablemente no soy muy diestro con las diseño, pero debes de entender este ciclo no como un ciclo plano, sino como una espiral. Cada vez que Dios le salvaba, la siguiente vez era peor. Su comportamiento era peor aún. Capítulo 2 habla de que cuando volvían a su pecado, hacían peor que sus padres. Entonces, este bosquejo o este ciclo, tú lo tienes que entender no así, sino así. Cada vez que ellos se volvían de Dios, sus obras eran, si vale la expresión, peores. Y no solamente puedo notar eso en el comportamiento del pueblo, sino en sus jueces mismos. Los primeros 2 jueces de Israel fueron Otoniel y Ahod. 2 personas que estaban entregadas al Señor, 2 personas valientes al Señor. Pero a partir de ahí puedes ver una decadencia, porque vas a ver a una Débora. No estoy siendo sexista, estoy realmente señalando la falta de liderazgo de los varones en esa época, que el Señor levantó a una mujer para liderar y para juzgar en ese tiempo, en esa zona, los problemas que había. No está mal que una mujer esté en ese liderazgo en ese momento. Lo que es juzgable es que los hombres no se levantaron. No había quien se levantara para. Incluso Barak, el hombre que está junto a Débora en la historia,
es un hombre que decía, ¿sabes qué? Yo voy a ir a donde tú me digas, pero si tú no vas conmigo, me quedo aquí. Eso te habla de la condición de los varones en ese entonces. Eso te habla mucho de cómo estaba Israel. Y a partir de ahí, los jueces no son mejores. Te vas a encontrar con un Gedeón, que por gracia de Dios está en Hebreos, sí, en Hebreos 11, en el Salón de la Fama, porque ¿qué hizo él? Le creyó a Dios. Pero para creerle a Dios, puso a prueba a Dios 3 veces. Después tenemos a Jefté, gran caudillo, sí. Una persona esforzada, una persona valiente, sí, pero una persona que no sabía cómo relacionarse con Dios. Una persona que hizo un voto que no era propio del Dios de Israel. Él dijo, ¿sabes qué? Si tú me das la victoria al regresar, la primera persona, animal o cosa que salga de mi puerta, yo la voy a ofrecer en sacrificio. Y cuando regresa, quien sale es su única hija. Dios no le exige que cumpla el voto. De hecho, en la ley de Dios está registrado que ese voto no es aceptable a Dios. Ese sacrificio jamás sería aceptable a Dios. Y aún así Jefté lo ejecuta. Tanto así que se hace una tradición que las vírgenes lloraran a la hija de Jefté. Entonces, insisto, Jueces no es una historia de héroes. Jueces es una historia de depravación. Si toda la Biblia fuera una predicación, desde Génesis hasta Apocalipsis, libros como Jueces serían la parte en la que tú confrontas el pecado de una persona y le muestras qué tan profundo puede ser el pecado, hasta dónde te puede llevar a abandonar a Dios. Solo hay un héroe en el libro de Jueces, y ese es Dios. Porque a pesar de este ciclo, el Señor nunca dejó de responder. El Señor nunca dejó de extender misericordia. Ahí en el punto más bajo, hasta este momento de su pueblo, Dios seguía extendiendo misericordia. Depravación de Israel. Capítulo 17. ¿Me puedes poner el reloj, por favor? 1 al 18 nos habla de un levita. De un levita y de un tipo llamado Micaya. Y el capítulo empieza hablando de cómo Micaya engañó a su madre para obtener dinero. Y al obtener ese dinero, él y ella lo usan para formar imágenes. Dicen que al Señor, pero vuelvo al punto. En ningún momento de la ley estaba registrado que te hicieras una imagen del Señor. Entonces ellos hacen una imagen de talla y una imagen de fundición, y no fueron las primeras, porque queda registrado que las toman y las ponen en la casa de dioses que tenían. Es decir, la casa de Micaya era una casa de ídolos, era una tienda de ídolos. Y ellos decían, esto es agradable al Señor. De repente llega un levita que estaba realmente migrando y le dicen, oye, tú eres levita, quédate aquí, sé el sacerdote de mi casa, sé el sacerdote de mis ídolos y me serás por padre y yo te seré por hijo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con este levita? Él dice, sí, y se alegra su corazón. No hay una consulta a Dios, no hay un guardar la ley de Dios, simplemente hay idolatría. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Un levita, alguien designado por familia a guardar la ley de Dios, a ser sacerdote del pueblo, haciendo esto. Y la idolatría era bien vista en Israel. Después, en la segunda parte del capítulo 19, nos va a empezar a narrar la historia de lo que pensamos es otro levita,
que tal cual como en tiempos de Lot, permite que su concubina, ni siquiera esposa, sea entregada a un pueblo de benjamitas para que la violen hasta el amanecer. Al punto en donde al amanecer él sale de la casa en donde estaba resguardado y su concubina apenas si podía sostenerse de los dinteles de la puerta. La toma, se la lleva, la corta en pedazos y la envía a todo Israel, provocando el tercer punto, una guerra civil en Israel. Ahora tú me podrías decir, pues no se escucha tan mal. Hermano, están totalmente perdidos. A este punto de la historia, ellos tendrían que estar en una, perdona la expresión, tendrían que ser una potencia en ese momento. ¿Por qué? Porque ese tiempo y el hecho de que Dios no haya dejado un sustituto para Josué, los comentaristas, y yo me sumo a ellos, opinan y dicen que este tiempo era un tiempo de teocracia, donde Israel iba a guardar el pacto, donde Israel iba a guardar la ley, y Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Pero Israel no quiso. Israel se volcó a otros dioses. Y tú dices, pues todos tenemos ídolos, ¿no, Dani? Sí, pero ellos lo hicieron continuamente, hasta acabar destruyéndose uno a otros. Esta guerra civil casi acaba con la tribu de Benjamín, al punto en que los benjamitas tuvieron que ir a otras tribus y literalmente robar mujeres para que no se extinguiera esta tribu. Y así termina el libro de Jueces. En ese entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel en este momento no se veía como el pueblo de Dios. Ellos decían que era el pueblo de Dios. Ellos hablaban en nombre de un tal Jehová, pero no le servían, no le adoraban. Y créeme, yo batallé mucho en este sermón, bastante. Para empezar con la tos y después con el hecho de estar tentado a decirte, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo tú y yo estaremos sirviendo a ídolos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a realmente comprometernos con el Señor? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros a abrazar el Evangelio como ellos debieron de abrazar los mandatos de Dios? Cosas válidas. Pero Dios me dio una bofetada al decirme, no se trata de eso. No se trata de eso. Por más doloroso, por más humillante, por más denigrante que sea la lectura de Jueces, Jueces no se trata del pueblo pecando. Se trata de un Dios perdonándolos. Se trata de un Dios extendiéndoles misericordia. Se trata de un Dios no vaciando toda su ira enfrente de ellos o encima de ellos. Se trata de un Dios que de dos formas mostró su gran amor por ellos. Primero, no los destruyó. No los destruyó. Los guardó, los preservó al punto en que hoy hay un Israel. Y segundo, en medio de todo este caos, en medio de jueces levantándose por zonas, obedeciendo al Señor para salvar a su pueblo, en medio del pueblo, dándole la espalda a Dios, yéndose en pro de ídolos, en medio de una guerra civil, Dios permite una historia de amor. Dios permite lo que vamos a ver la próxima semana en Ruth. Ruth y todo lo que pasa cuando todo esto está vigente. Y nada más para spoilear a mi hermano Hugo, Boaz y Ruth están en la línea genealógica de Jesucristo. Si hay una respuesta para el por qué Dios no los destruyó, por qué Dios no los aplastó, por qué Dios no dejó que todos se consumieran a ellos mismos, la respuesta es esa: por amor a ellos.
inclusive por amor a ti. A lo largo de todo el libro, vemos cómo el pueblo no pudo guardar el pacto. Sus jueces no fueron suficientes y la necesidad de un mejor libertador es latente. La necesidad de un libertador militar se ve opacada por la necesidad de un libertador verdadero. Y así fue, pero no en ese tiempo. No en ese tiempo. En medio de todo ese caos, en medio de todo, de los jueces levantándose, el pueblo cayendo más y más en su pecado, la misericordia de Dios brilla en dos aspectos: la continua respuesta de Dios al clamor de su pueblo y la historia de redención que vienes viendo desde Génesis. La buena noticia, hermano, es que sí, tú puedes ser como aquel israelita lleno de ídolos, en donde en cada área de tu vida hay uno. En el trabajo, tu sueldo; en tu casa, tus hijos; en lo privado, tu placer. Tú puedes ser eso. También puedes ser aquel israelita violento, que ya no tiene moralidad y su brújula moral ya no sirve. Y eso te ha llevado a separarte de tu familia, a separarte de tus amigos, estar trabajo tras trabajo, relación tras relación, ciudad tras ciudad. Tú puedes ser eso. Incluso tú puedes ser un Gedeón, un cobarde, que cada vez que tiene que hacer algo prueba a Dios y le dice: y si tú haces esto, entonces yo te prestaré mi servicio, y si tú haces esto, entonces yo haré. Tú puedes ser eso. Pero lo que yo veo en Jueces es que aún para ti hay misericordia en Cristo. Aún para lo peor de lo peor, este mejor juez fue a una cruz para personas como tú y como yo. No se trata de la profundidad del pecado de Israel. Jueces se trata de la profundidad del amor y misericordia de Dios. De cómo de ese pueblo nació un bebito en un pueblito de esa nación, en un pesebre, de la forma más humilde. De cómo este bebito creció y se entregó a sí mismo en una cruz para perdonarte, para hacer propiciación por ti. Voy a utilizar los próximos 5 minutos para explicarte cómo es este nuevo juez, cómo es este nuevo libertador. Colosenses habla de que Él es la imagen viva de Dios mismo. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en este nuevo juez, todas las cosas fueron creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en este juez subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de este nuevo libertador, reconciliar a este pueblo que, espacio en blanco, todo lo que Israel hizo en la época de los jueces. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No una paz limitada a la vida de un humano. Una paz que está definida por el que da la paz, por este nuevo libertador. De eso se trata Jueces, a eso apunta Jueces. No a otra cosa. Déjame compartirte algo. Hace alrededor 7 años y medio, casi 8, yo estaba sentado justo ahí. El púlpito estaba en esta parte. Y como dice un predicador chaparrito y que habla rápido, que hoy es mi amigo, dijo esto: no se trata de la idolatría de los jueces, se trata que a pesar de esa idolatría que tú puedes ver ahí, Jesús murió por ti.
Y él decía, no importa con cuántos ídolos vengas, importa que Jesús está dispuesto a perdonarte. Y preguntaba, ¿lo aceptas? ¿Lo reconoces? Y un religioso que había crecido su vida entera pensando que era cristiano, en ese momento entregó realmente su vida a Cristo. En un libro tan duro y bello como Jueces, tan asqueroso, pero con tanta esperanza como Jueces. Ese puede ser hoy tú. No sé cómo vengas, no sé de qué vengas, no sé si te invitaron o no te invitaron, pero hermano, Dios puede salvarte hoy. Jesús está dispuesto a perdonarte hoy. Porque a diferencia de esos jueces, este juez es para siempre. La libertad que ofrece Jesucristo es para siempre. El amor que Él dice que te tiene es para siempre. No tiene límites, pero tu vida en esta tierra para decidir sí. No tardes. No tardes. Él te está llamando. Responde. Y no tiene que hacer algo súper natural, súper ostentoso, ahí en tu silla. Él está dispuesto a perdonarte. Él ya murió. Como acabamos de leer, Él es antes de todas las cosas. Y antes de todas las cosas, Él sabía que iba a entregarse por ti. Para su gloria, por y para demostrar su amor, diría Romanos 5:8. Y tú, hermano, que ya vienes caminando con Dios, yo sé que tienes batallas, yo sé que a veces parece que estás en este ciclo, pero no corras con Quique, no corras con un líder. Antes de hacer eso que está bien, corre con este libertador que te hablo. Porque Él ya compró tu libertad. Ya no estás sujeto al yugo del pecado. Tú ya puedes arrepentirte e ir y disfrutar de las delicias que están a su diestra. Tú ya tienes acceso a su trono de gracia. Arrepiéntete de lo que sea que tengas que arrepentirte. Y ahí estará. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Y gracias por los jueces. Y Señor, gracias por ti. Gracias por tu carácter. Gracias por tu misericordia. Porque en tu fidelidad, en tu amor, en tu consistencia, Señor, a pesar del pecado de tu pueblo, tú cumpliste esa promesa dicha desde Génesis 3:15. Y la cumpliste perfectamente, Señor. Y nosotros hoy podemos voltear a la cruz y ver que ya está todo pagado ahí. Y ver tu amor, Señor, tu inagotable amor, tu incomparable amor, mostrado en que aún nosotros, siendo como este pueblo, tú te entregaste y moriste por nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque estás vivo. Señor, si hay alguien aquí que su vida refleja idolatrías, rebeldía, darte la espalda a ti, adorar cualquier otra cosa, Señor, concede el arrepentimiento. Concédele verte en toda tu plenitud, Señor, con toda tu gloria, toda tu majestad, todo tu amor, y que Él sepa que con todo el poder para destruirlo, Señor, tú extiendes misericordia y lo estás invitando a ser tu hijo y a caminar contigo en esta vida y en una eternidad. Padre, bendice esta iglesia. A todos los demás, Señor, dales ánimo, dales de tu espíritu. Dales hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, déjanos alabarte, porque tú eres digno de eso. Porque no hay quien sea digno de alabanza. Solamente tú, Jesús. En tu nombre precioso. Amén.